Buenos días. 20 de enero. María, llena del don de sabiduría, dame este don del Espíritu Santo para saber juzgar rectamente a todas las cosas, saborear y gustar aún en esta vida las dulzuras de Dios. Así sea. ¿Por qué soy diferente de otras personas con quienes tengo en común algunas fortalezas? Son muy pocas las personas que comparten los temas que constituyen sus talentos dominantes. En efecto, hay más de 33,000 millones de combinaciones posibles de los 5 primeros, de manera que las posibilidades de que usted encuentre su copia exacta son infinitesimales. Esto es importante porque ninguno de sus 5 talentos existe de manera aislada. En realidad, todos los talentos están tan estrechamente entretejidos que se modifican y alteran por asociación. La progresión siguiente de pares de talentos es un ejemplo de cómo combina drásticamente el patrón, donde el patrón total de comportamiento cuando se reemplaza solo un talento en el par. El talento ideal describe el amor por las ideas y las conexiones. El talento contexto describe la necesidad instintiva de investigar cómo fue que las cosas llegaron a ser lo que son. Juntos producen un teórico creativo que se toma el tiempo para indagar en el pasado en busca de pistas para explicar el presente. Como ejemplo extremo, imagine a Charles Darwin tratando de averiguar por qué la forma y el tamaño de los picos de los pisones de la isla Galápagos variaban. Comience a vislumbrar el esquema de su teoría de la selección natural. Ahora hagamos un cambio. Dejemos el talento ideal para reemplazarlo al talento contexto por el futurista, una fascinación por el potencial del futuro. Juntos, estos dos talentos crean un soñador visionario capaz de extraer del presente las tendencias claves y pronosticar la forma como se combinarán en 10 años. Piense en Bill Gates, presidente de Microsoft, y su meta vivida de que haya un computador en cada hogar del mundo. Ahora dejemos el talento futurista y reemplacemos idear por creencia, que es la necesidad de orientar la vida alrededor de un núcleo de valores generalmente altruistas. También estos temas dan origen a un soñador visionario, pero cuyos sueños tienden a ser muy diferentes a los del ejemplo anterior. Mientras que Bill Gates y los de su clase imaginan un mundo mejor, el soñador con talentos futuristas y creencias no puede evitar imaginar un mundo mejor para la gente. Se interesa menos por la creatividad de su sueño que por el impacto benéfico que pueda tener. El Dr. Martin Luther King Jr. es quizás el ejemplo más representativo. No solo orientó su vida alrededor del valor de la igualdad racial, sino que proyectó ese valor hacia una imagen vívida del futuro, de un futuro en el cual una niña negra y un niño blanco pudieran beber de la misma fuente de agua, sentarse en la misma aula y caminar tomados de la mano por la misma calle. Por último, dejemos la creencia para reemplazar el talento futurista por relación. El deseo de conocer bien a la gente y forjar relaciones estrechas con ella. Los talentos, creencia y relación se combinan para crear un misionero, no un visionario. Esta persona tiene poco tiempo para imaginarse inspiradoras, las cuales son demasiado intangibles, demasiado etéreas. Es una persona que desea conocer a los seres a quienes ayuda. Desea conocer sus nombres y comprender su situación única.
Esta es la única forma de poder estar segura de que en realidad está viviendo de acuerdo con sus valores. Esta persona nos recuerda que el espíritu de la Madre Teresa en lugar del Martin Luther King Jr. Puesto que hemos pasado de Charles Darwin a la Madre Teresa combinando solo un tema, ya usted ve por qué su comportamiento puede ser significativamente diferente del de las personas que tienen en común con usted 1, 2, 3 o hasta 4 de los temas que constituyen sus talentos dominantes. Por consiguiente, trate de no examinar cada uno de sus talentos por separado. Estudie mejor la forma como se modifican entre sí. Dilucide los efectos de la combinación. Es allí donde radica el secreto para llegar al verdadero autoconocimiento. ¿Son opuestos algunos de los talentos? La respuesta a esta pregunta es no. Los cuestionarios de personalidad suelen basarse en el supuesto de que muchos de los rasgos humanos son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, uno puede ser introvertido o extrovertido, pero no ambas cosas. Uno puede ser egoísta o altruista, firme o condescendiente, futurista o nostálgico. Este supuesto excluye se incorpora después en los cuestionarios y cada pregunta se diseña de tal manera que un puntaje positivo para un rasgo asegure automáticamente un puntaje negativo para el rasgo contrario. Estas preguntas reciben el nombre de ipsativas, lo cual significa que si en la realidad uno tiene ambos rasgos, la pregunta impide por completo que los dos aparezcan como parte de la personalidad. El perfil de fortalezas no se construyó de esta manera, por la sencilla razón de que este supuesto excluyente, al parecer, no tiene asidero en la realidad. Durante nuestras entrevistas encontramos cientos de miles de personas que poseían talentos que a primera vista podrían considerarse contrarios. David, presidente de una compañía de cine de Hollywood, presentaba los talentos dominantes: carisma, amor por el desafío de ganarse a los demás, e intelectual, la necesidad de tener tiempo a solas para reflexionar. El carisma le permitía hacer cientos de llamadas en un día, en un intento por atraer los proyectos cinematográficos más deseables. Su talento intelectual le imprimía un aire de reflexión y lo que es más importante, todavía le permitía relacionarse con la vida interior de los personajes sobre los que leía y de los autores que los creaban. Cuando le preguntamos a David sobre esta aparente incongruencia, nos dijo que la combinación de carisma e intelectual le parecía perfectamente lógica. Soy la clase de persona a la cual le mortifica asistir a una fiesta, pero que una vez allí se siente como pez en el agua. Con el ejemplo siguiente, Leslie, un inversionista, reveló dos de sus temas más fuertes, pero aparentemente contrarios: armonía, deseo de evitar el conflicto a toda costa, y mando, necesidad de enfrentar las cosas. Como presidente de mi asociación de propietarios de inmuebles, tuve que supervisar el proceso de licitación para un proyecto de paisajismo en nuestro vecindario. Como era un contrato bastante grande, quería dirigir el proceso de licitación yo misma. Sin embargo, uno de los miembros de la junta se puso de pie durante la reunión y argumentó que debía ser él quien lo dirigiera, porque conocía el negocio, tenía amigos en la construcción y todo lo demás. Yo me habría sostenido en mi posición, pero fue tal la insistencia del hombre que me hice a un lado y di mi aprobación.
Un mes después, cuando vi el contrato definitivo, descubrí que ni siquiera había abierto la licitación. Sencillamente se había esperado hasta el último momento y le había entregado el contrato a un amigo de él. Me puse furiosa. Situaciones como esta pueden ser difíciles porque uno no es el jefe ni nada parecido. Pero de todas maneras sentía que no podía dejar pasar por alto la situación. Entonces pedí una reunión con él y le hice saber que me sentía muy decepcionada. Fue muy difícil, de hecho, en una sombra que todavía se alza entre nosotros. Estos son apenas 2 ejemplos entre cientos de miles. Encontramos párrocos que habían dedicado su vida a ayudar a los demás, el talento creencia, pero también sentían el apremio de vencer, el talento competitivo. Encontramos expertos en marketing, enamorados de las ideas, el talento ideal, pero igualmente fascinados con los datos y la evidencia, el talento analítico. Hasta encontramos escritores cuya pasión por el pasado, el talento contexto, se igualaba con su pasión por el futuro, el talento futurista. Aunque estas combinaciones pueden parecer incongruentes, reflejan la realidad de que no es fácil clasificar a las personas de acuerdo con una tipología. Cada uno de nosotros es único, a veces de manera maravillosa, a veces no tanto, pero siempre única. Diseñamos el perfil de fortalezas para revelar esta unicidad. En términos prácticos, esto significa que poseer un talento no implica jamás que no podamos poseer ningún otro. ¿Puedo desarrollar talentos nuevos si no me agradan los que actualmente poseo? La respuesta breve es no. El perfil de fortalezas mide sus reacciones espontáneas a una serie de pareja de enunciados. Al tejer las reacciones para formar un patrón, el perfil busca identificar los aspectos más fuertes de su red mental, los temas que constituyen sus talentos dominantes. Y como vimos anteriormente, estos talentos perduran. Por mucho que usted anhele transformarse, estos talentos serán refractarios al cambio. En los estudios de prueba y comprobación, en los que pedimos a 300 personas que repitieran 2 veces el perfil, las correlaciones entre los dos conjuntos de resultados fue el del punto 89. La correlación perfecta es 1. Sin embargo, antes que usted dedique toda su atención a sus 5 talentos, debemos advertirle 2 cosas. Primero, aunque sus talentos dominantes no cambiaran mucho durante el transcurso de su vida, usted sí podría adquirir nuevos conocimientos y destrezas, los cuales podrán llevarlo a campos nuevos y emocionantes. Una de las personas a quien entrevistamos durante nuestra investigación fue Daniel, guiada por talentos como empatía y mando. Daniel ha forjado una carrera exitosa como periodista. Su empatía le ha servido para hacer sentir a gusto a sus entrevistados, mientras que su talento de mando la ha empujado a hacer preguntas difíciles. Por estas razones y por su capacidad para comunicar sus pensamientos a través de la palabra escrita, sobresalió y fue ascendida a editora de noticias de primera página. Un buen día, sin embargo, después de 10 años como periodista, apagó su procesador de palabras y dio un nuevo rumbo a su vida. Se hizo terapeuta en un asilo de ancianos. En su opinión, el periodismo era interesante, pero la dejaba insatisfecha. Empujada por repetidas visitas al hospital durante la larga enfermedad de su madre, reevaluó su vida.
y se dio cuenta de que podría ser una contribución mucho más significativa si se unía a las filas de quienes ayudaban a las familias a superar la muerte de su ser querido. Entonces estudió terapia y comenzó a trabajar en el asilo de ancianos local. Sin embargo, es interesante notar que pese a que los conocimientos y las destrezas que ahora aplicaba eran tan dramáticamente diferentes, los talentos dominantes de empatía y mando fueron el motor de su comportamiento y le ayudaron a sobresalir. Su empatía no solo le permitía discernir si el dolor de un paciente era físico o emocional, sino que también le servía de guía para elegir las palabras apropiadas para ayudar a la familia a describir el torrente de sentimientos confusos. Para usar su propio término, le sirvió para unirse a la familia en el momento emocional exacto. Su talento mando demostró ser todavía más potente. Así describió Daniel a la forma como lo utilizó en su nuevo papel. Cuando la familia entera de un ser querido va a morir, la primera reacción es de aturdimiento. No lo pueden creer, sienten ira, confusión y a veces niegan la realidad. Lo último que desean en esta situación son manifestaciones de sentimentalismo. Necesita que alguien se haga cargo, necesita que alguien les diga lo que les espera, para que se deben preparar y exactamente lo que deben hacer. Descubrí que podía asumir muy bien el control sobre la familia, como la familia lo deseaba. Yo reunía la presencia del ánimo y la claridad que necesitaba. Daniel es uno de los miles de ejemplos de personas cuyos talentos no cambiaron, pero modificaron el rumbo de sus vidas, adquiriendo nuevos conocimientos y destrezas. Su propia vida podría ser otro ejemplo. Usted podría identificarse como Brian, un bailarín cuyo amor por el escenario, el talento o significación, se convirtió en amor por el escenario de los tribunales, después de que colgara sus zapatillas y se dedicara al derecho. O usted podría reconocerse en Gillian, una maestra cuyo deseo de ayudar a otros a aprender, el talento desarrollador, encontró otra aplicación en su nuevo rol como especialista en apoyo de producto de una compañía farmacéutica, la cual le pagaba por educar a los médicos sobre las características de los medicamentos nuevos. Lo mismo que Daniel, Brian y Gillian, usted podría haber enfocado su vida hacia otro rumbo adquiriendo nuevos conocimientos y destrezas. Si no lo ha hecho, pero se siente acorralado por sus talentos dominantes, aprenda de estos ejemplos. Aunque no podrá cambiar el cableado de su cerebro con nuevos conocimientos y destrezas, sí podrá reorientar su vida. No podrá desarrollar talentos nuevos, pero sí podrá desarrollar nuevas fortalezas. Segundo, usted podría querer responder el perfil de fortalezas más de una vez. Si es así, quizás vea que aparecen 1 o 2 talentos nuevos entre los primeros 5 de su lista. ¿Qué habrá sucedido? ¿Habrá cambiado usted? ¿Acaso habrá desarrollado súbitamente otros talentos dominantes? No, en realidad no. Lo que ha sucedido es que su patrón de reacciones ha cambiado muy ligeramente. Y el resultado de estos cambios minúsculos es que el sexto y el séptimo talento han cambiado de puestos con 2 de los primeros 5. Ha cambiado el orden de sus talentos, pero no así su esencia. Una advertencia. No confíe en los resultados del perfil si por alguna razón puede hacerlo 3 veces consecutivas. A la tercera vez habrá anulado en parte la espontaneidad, elemento crucial para el perfil.
de manera que éste habrá perdido mucho de su poder.